Mm, Buenas noches, soy el alumno Daniel Severino Sánchez Esteban y estoy aquí para seguir el rezagado de la práctica número 2 de geología minera. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Describa y dibuje los métodos de excavaciones mineras. Entre ellas tenemos las calicatas, también llamadas catas. Es una de las técnicas de prospección empleada en estudio del suelo, que son excavaciones de profundidad pequeña, media. Se utiliza para facilitar mm, el reconocimiento geotécnico, estudios geológicos y o geológicos de un terreno, eh, para lo cual se hace la, la toma de suelos y el envío al laboratorio. También, también las calicatas son zanjas o agujeros realizados o con la maquinaria de la retroexcavadora. Sirve para detectar eh, la, la geología superficial de, de 3 a 5 metros de profundidad. No se puede hacer en rocas o materiales muy sueltos. El agua produce desmoramiento de las paredes. La- las calicatas también son muy empleadas eh, en la investigación minera, ya que permite la observación y muestreo de las rocas en en superficies de aquellas zonas donde no existe buenos afloramientos y existe dos posibilidades de apertura, la que es mecánica y la que es manual. Mm, eh, la mecánica es la más habitual, con, con la ayuda de una retroexcavadora. Y la manual eh, es a pico y pala, en aquellas zonas de, de difícil acceso, como podemos decir, eh, con, con las restricciones medioambientales y todo eso. Mm, Ahora vamos a hablar sobre las trincheras. Eh, las trincheras es un corte longitudinal eh, hecho en el terreno, eh, con taludes a ambos lados para, para analizar continuidad, para realizar continuidad de mineralización y, y identificación de afloramientos. También tenemos sobre los sondeos de exploración. Son pequeños diámetros y ligeras y fácil de desplazamiento de las máquinas que pueden alcanzar hasta, puede alcanzar hasta 150 metros con flexibilidad.
y esto también puede atravesar cualquier tipo de material. Y entre ellas existen varios tipos de, de la rotación y longitudinales y, y a tu exposición. Mm, También en otra tenemos sondeos de rotación que que se utiliza generalmente, se utiliza para profundidades de mayor a 100 metros y, y también esa recuperación ah, muy elevadas en función al material, ¿no? Eh, pero lo más difícil de extraer es que lo más difícil de extraer eh, son las arenas gravas y las bolas. Mm, También existe sondeos de rotación, eh, y con este sistema que, puede obtenerse los testigos en cualquier tipo de terreno. Y aunque en los suelos cohesivos blandos y de grandes bolas, que esto deben tomarse ciertas precauciones, ¿no? Ya. También tenemos los sondeos felicuilales, que se limitan a los suelos blandos. Mm, y estos son muy económicos, son muy baratos, pero, pero mayormente no sirven para los suelos duros. Mm, Otra que tampoco no son precisos, con el error de medio metro. Mm, y también tenemos que la muestra en eso sale alterada. Eh, Existen dos tipos de barreno, eh, y las huecas normales, ¿no? Mm, También tenemos los sondeos a percusión, que, que este método consiste en el empleo de un cono cerrado, ¿no? Que, que avanza por golpes sucesivos, eh, a la caída de una masa que, cuya energía se transmite por, por mediante un mediante valillaje, ah, mediante un valillaje a la puntaza o al medio hueco. Bien, también la perforación habitual es que consiste en implementar en el terreno de tubo de acero de que estarán de activación, prospección fino, ¿no? Mm, Otra vez también los sondeos a percusión, que, y estas se utilizan mayormente para grandes profundidades, y, pero estas no guardan testigo, sino que muestran una grava o, o ripio pulverizado, que,
salen por la boca del sondeo y, y sirven para abrir cavidades de gran diámetro para, y para así llegar a grandes profundidades. Mm, el sabio in situ determina las propiedades de geotécnicas de los materiales. Entre ellos está la resistencia, propiedades químicas y deformaciones. Y también tienen ventajas como que el material conserva las propiedades naturales, pero deben de ser las adecuadas y ser también representativas, ¿no? Eh, También tenemos los ensayos de penetración estándar. Estas se dan mediante la reducción de un sondeo eh, en el interior, se dan en el interior del mismo. Y también tenemos el ensayo de penetración estándar, que metodología y que consiste en interpretar las cra- clavar 60 centímetros de varilla, golpeando con una masa inco- incorporada en la máquina perforadora, ¿no? Eh, y así obteniendo 4 tramos de 15 centímetros, para los cuales se van a utilizar eh, en los cálculos de 2 tramos centrales. Y existen dos tipos de, existen dos tipos de ensayo de penetración estándar, puntal hacia cielo y abierta. Eh, Puntaza ciega se usa eh, el terreno con bolas y, y, y la otra en otros suelos granulares. Y esta se hace para elegir la adecuada, ¿no? Mm, También tenemos el ensayo de penetración dinámica. En el principio es el mismo de penetración dinámica, salvo que aquí en el penómetro va bajando, ¿no? Va bajando hasta, hasta que rechazo, rechazo totalmente. Eh, y esto consiste en hincar eh, una puntaza desechable una, y unida a un baliaje. Eh, También tenemos el ensayo de penetración estática. El ensayo, esto mide la reacción del suelo y ante la penetración de una punta cónica mediante 2 parámetros, eh, la, la resistencia en punta y rozamiento lateral. Puede incluir eh, un sensor de presión constante en torsidical que tiesocono o algunas de temperatura, de inclinación. También tenemos ensayo matriz rocosa, ¿no?
El cronómetro o martillo estima de forma aproximada la resistencia a compresión, simple y mediantemente una rotulación contable. Eh, También tenemos los ensayos de carga puntual, mm, que esta se encarga de calcular la, la resistencia a compresión simple, y también los fragmentos son regulares eh, y objetivos a los sondeos. Eh, la segunda pregunta, dibuje el proceso y describe detalladamente los criterios que se consideran para ejecutar una prospección geoquímica. En esta segunda pregunta tenemos que una prospección geoquímica, una prospección geoquímica eh, en los pasos de una prospección geoquímica eh, tenemos la siguiente. La selección de los métodos eh, que son elementos de interés, de la sensibilidad eh, y la precisión necesaria, ¿no? De, en la segunda pregunta continuamos con la segunda pregunta. eh, Describir detalladamente los criterios que se considera para ejecutar una prospección geoquímica. Eh, en este, en este, en esta segunda pregunta tenemos que ya, en esta segunda pregunta es sobre dibujar el proceso y describir detalladamente los criterios que se consideran para ejecutar una prospección geoquímica. Eh, la, la selección de los métodos, como lo venía diciendo, de los elementos de interés, de la sensibilidad y la precisión necesaria. La, la siguiente sería el programa de Macreo, que incluye análisis inmediato de algunas muestras en en la superficie. La superficie. Análisis de muestra del terreno eh, y laboratorio. También estadísticas, también tenemos como otro punto estadísticas de los resultados y oración geológica, ¿no? Oración geológica. Y siguiente punto es que confirmación de las anomalías, claro, de las anomalías que, que es en el muestreo empausado y en áreas más pequeñas. También
El siguiente punto es que investigación de empausada del muestreo y análisis de eh, premisas para realizar eh, bueno, a ver, eso era sobre sobre la segunda pregunta. La tercera pregunta, explique y dibuje los criterios para desarrollar el muestreo y los tipos de muestreo. Eh, premisas para, es ahí, como le venía diciendo, son las premisas para realizar en forma, creo, eh, que son los elementos de población y, son homogéneos, que, y que el muestreo sea trinchegada. También pide que sea preciso y, y para así minimizar el error del muestreo, ¿no? Los tipos de muestreo sistemáticos, aleatorios, también tenemos estratificados. mm, en los sistemáticos son muestras que se toman regularmente en el espacio, ¿no? O en el tiempo. Aleatorias son muestras que están alertadamente y incluidas en el espacio. Eh, en el estratificado, las muestras se agrupan, ¿no? Se agrupan en poblaciones homogéneas, en, en capas, estratos, mm, muestreo, el muestreo sistemático eh, se toma, se toma en una malla regular eh, en, en intervalos regulares de tiempo, que también tenemos el muestreo aleatorio que, se toman intervalos de tiempo, espacio y variable, claro. Eh, el muestreo, el muestreo aleatorio estratificado, tenemos que, se toman esto aleatoriamente eh, dentro de un extracto, de un estrato. Mm, se, eh, todas las cosas que se pueden, espera un momentico. Me van a disculpar, solo que aquí mi familia está, al que me llaman cada momento. Ya, seguimos. Eh, todas las cosas que se pueden producir en el muestreo, eh, una de ellas es la alteración superficial, mm, la carga selectiva de elementos móviles, las contaminaciones, ¿qué más? También tenemos la mala
recuperación, también tenemos bueno, la mala recuperación de la falla humana, ¿no? Eh, eh, También los métodos de muestreo sistemáticos es que mecánicos de extracción, mm, también tenemos muestreos por puntos, muestreos lineales, muestreos volumétricos. Ya, eh, en esto, espérame, eh, también tenemos muestreo por canales, eh, que esto consiste en extraer las muestras del mineral, ¿qué más? ¿Qué más? O rocas en canales. Estas pueden ser rectangulares. También, también tenemos muestreo por astillas. eh, bueno, este método de muestreo es utilizado cuando los trituran a, a ser muestradas, eh, y no cuenta con una geometría regular, ¿no? Eh, también tenemos, también tenemos muestreo de acuerdo a su etapa de la actividad minera que nos encontremos, de la actividad minera que nos encontremos, claro. Y entre ellos eh, tenemos el muestreo de exploración, el muestreo de producción, el muestreo en plantas y, y muestreo de escombreras, ¿no? Claro. Eh, Pasamos a la cuarta pregunta. Explique y dibuje el proceso de levantamiento geológico. Bueno, en esta pregunta, eh, sobre el levantamiento geológico, sobre, bueno, en función de los mapas, está en función de los mapas geológicos. Mm, y el objetivo general del levantamiento es un mapa geológico que se representa las características geológicas de una región, ¿no? O de una determinada escala. Bueno, ya. También los mapas geológicos son, a- son de acuerdo a la finalidad de, de la, de la investigación. Y estas pueden ser elaborados como pueden ser elaborados de diferentes criterios, diferentes diseños. Ya bueno, las fases de levantamiento tenemos que estas son fases preparatorias y son reconocimientos bien detallados de lo que vamos a estudiar, ¿no? Del terreno. Y también son levantamientos propiamente dicho y bueno, y en conclusión es una elaboración de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que vamos a hacer, de los resultados. A ver,